Bueno, Irma, bienvenida, muchas gracias por compartir acá con nosotros en este programa que denominamos Desde el Confinamiento. Vos como referente de mujeres originarias por el buen vivir, nos parecía muy importante y muy interesante que nos cuentes un poco cómo están viviendo los pueblos en los territorios en este contexto de confinamiento, y nos gustaría que nos cuentes qué información te llega, cómo están pasando la vida en estos territorios en general, pero agravada sobre todo por las prohibiciones propias de la pandemia y las prohibiciones de circulación. Sí, bueno, gracias por sumar nuestras voces y la verdad que es cada vez más necesario porque en este contexto de pandemia se ha agudizado sobre todo la violencia, la represión, eh, a lo largo de las 36 naciones. No es que haya una zona que esté peor que otra, en realidad en todas, ¿no? Porque constantemente estamos haciendo denuncias y visibilizando, tanto en el sur como, bueno, ustedes habrán visto uno de los casos que más se viralizó en una comunidad com, que la jueza justamente hace poco dejó libre a los 4 policías que habían intervenido en toda esta represión, hubo violación, y sin embargo estamos constantemente, ¿no?, tratando de luchar para que haya justicia. Lo mismo pasó hace poco en Paraná, que también denunciamos que un monseñor habló de los pueblos originarios como si nosotros fuésemos la plaga y los que estamos produciendo toda esta pandemia. Es decir, hay un nivel de locura y de agresión y de racismo y de violencia que se ha exacerbado en todo este contexto o ha quedado más a la vista y está dejando de ser naturalizado, ¿no? Lo mismo que el retorno de las hermanas a sus comunidades, de sus territorios, ¿no? También nos ha llevado muchísima lucha como para que esto pueda suceder, y sobre todo porque les cobraban precios siderales como para poder hacerlo. Por ejemplo, nuestra huelchafe, Moira Millán, para poder ir 90 kilómetros de Corcovado a Esquel le cobran 8.000 pesos. Y así en todo, ¿no? Ni hablar de lo que pueda ser alimentos también o de lo que pueda ser salud. Eh, Así que bueno, estamos denunciando constantemente todo este racismo institucional y toda esta violencia exacerbada que se está padeciendo, que forma parte del mismo genocidio que venimos denunciando, ¿no? Y de este derecho a que haya justicia, a que haya verdad y a recuperar toda la memoria como para que aflore la verdad, y seguimos insistiendo como también lo hemos conversado con respecto a Rafael Nahuel, ¿no? Que está Lautaro González, está perseguido, y es justamente uno de los Lamien que recuperó y que ayuda a Rafael Nahuel y trae el cuerpo para pedir auxilio. Es decir, esta constante, ¿no? Locura, diría yo, porque en realidad están los responsables. Pinto fue el que disparó, el que mató por la espalda a Rafael Nahuel, sin embargo estuvo 2 meses preso y se lo libera. Es un genocidio constante. En este sentido, Irma, sabemos que hay territorios que las recuperaciones están un poco más consolidadas y hay otros que no. En líneas generales, o si querés contarnos alguna situación particular, ¿cómo se están viviendo en este contexto tan complejo las recuperaciones territoriales que los compañeros y las compañeras están llevando adelante? Sí, sucede más o menos lo mismo, ¿no? Las recuperaciones son los hermanos los que son incriminados, ¿no? Los que justamente están tratando de ejercer derechos ancestrales, y sin embargo se va la justicia, les arroga a ellos, ¿no? Toda esta violencia y toda esta falta de derechos justamente, ¿no? Hay muy pocos territorios en los cuales pueden estar sosteniendo y ayudados por muchas otras comunidades para poder visibilizar la violencia y poder seguir con la recuperación, porque si no es constante. La policía, gendarmería, hostigándolos constantemente, ¿no? A pesar de Sí, eso se siguen haciendo recuperaciones y los hermanos siguen luchando, y las hermanas sobre todo,
ponen sus cuerpos y siguen cortando rutas y defendiendo la vida, justamente. Sí, te quería preguntar sobre los hostigamientos militares, policiales, digo, porque hay de todas las fuerzas, sobre todo también sucede mucho en Patagonia, ¿no? Que hay diferentes tipos de fuerzas que actúan de manera conjunta. ¿Siguen estos hostigamientos inclusive en este contexto? Siguen y cada vez más. Es como la mega minería, en épocas de pandemia no ha cesado, al contrario, se está expandiendo y está como habilitada cada vez más las fuerzas represivas también, ¿no? Parece increíble que Osvaldo Bayer en el 63, cuando yo estaba naciendo, estaba denunciando exactamente lo que seguimos denunciando nosotras en el 2020, ¿no? Y en este contexto mucho más. Te quería preguntar si ves, digamos, si bien hay como una cuestión de hermandad y muchas similitudes, entendemos que el territorio es diferente, entre las comunidades del NEA, del NOA y las de la Patagonia. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son las diferentes problemáticas a nivel general? Sí, nosotras como trabajamos en un movimiento de mujeres indígenas, lo que hemos logrado y caminamos es por la plurinacionalidad y trabajamos con todas las mujeres, es decir, para nosotras no hay NEA, NOA o SUR, sino que denunciamos entre todas, trabajamos y nos organizamos entre todas como para poder defender nuestros derechos, ¿no? Así que bueno, eso nos permite tener un poco más de visibilidad y de que, bueno, de también poder denunciar y tratar de conseguir la plurinacionalidad, ¿no? No hay mucha diferencia, los métodos para poder hostigar y para poder reprimir no son muy diferentes en el norte, sur o donde sea, ¿no? Quizá el pueblo mapuche es un poco más aguerrido, y tiene otra forma de ir a denunciar o de poder evidenciar todo esto. Pero en general los métodos, los sufrimientos, los hostigamientos, las represiones son muy parecidas. Yo hacia el principio te presentaba como participante, perteneciente a Mujeres Originarias por el Buen Vivir, y quizás hay muchas personas que no conocen el trabajo de ustedes, el movimiento, quizás conocen la figura de Moira, pero me parece que sería interesante que nos puedas contar qué trabajo llevan adelante ustedes como Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Sí, el movimiento nació en el 2015, fue creado por la huaychafe Moira Millán. Ella empezó a recorrer todas las comunidades de este estado argentino y se fueron repitiendo las mismas necesidades, ¿no? Entonces se decidió armar un movimiento. Hicimos presentaciones en el Congreso, hicimos diferentes petitorios, hacemos parlamentos, foros, no solamente para las hermanas, sino también abiertos para poder visibilizar todo lo que sucede en los territorios, ¿no? Y justamente nos dedicamos a eso, a darles herramientas a las hermanas, a defender la identidad, sus derechos, y también ver la manera de que ellas puedan vender sus productos y defender su cultura, su identidad, sus distintos modos de vivir, ¿no? A todo eso nos dedicamos y constantemente denunciando tanto lo que pasa acá como nuestros hermanos del otro lado de la cordillera o en cualquier parte del mundo, ¿no? Donde haya un pueblo que esté siendo hostigado y reprimido. Así que por eso también somos un movimiento, porque también tenemos referentes a lo largo de todo el territorio y también afuera. Estamos conectadas con otras mujeres y luchamos contra el patriarcado, contra el capitalismo y defendiendo el buen vivir como un derecho para todos. Hacia el principio hablabas de las compañías de las hermanas poniendo el cuerpo y hablabas recién también de la lucha de mujeres originarias contra el patriarcado, contra el capitalismo. ¿Cuál es el rol tan potente que vos esbozabas de las mujeres en el territorio, ¿no? Porque inclusive hay una doble o hasta triple discriminación por la condición de originaria, de mujer, etcétera,
¿no? ¿Cómo ves vos ese papel fundamental de la mujer en el territorio? Sí, sobre todo las mujeres son dadoras de vidas y cuidadoras de la tierra, que para nosotros justamente la vida está en los territorios, parte de los territorios, ¿no? La salud, la vida está ahí. Por eso también hablamos de terricidio, es decir, en la medida que esos territorios se vayan enfermando con el extractivismo, megaminería, deforestación, también vamos perdiendo nosotros la vida, al sentirnos parte de ese territorio. Y las mujeres son las cuidadoras de todo esto, ancestralmente, ¿no? Y también de la identidad, de la cultura, de la transmisión de la lengua, de los saberes. Así que son justamente las que tienen toda esa fuerza ancestral, ese poder para poder defender la verdad y defender los territorios. ¿Qué proyectos tenían para este año tan particular desde Mujeres Originarias que no se pudieron dar, pero que seguramente están pendientes por ahí que nos puedas contar? Bueno, nosotros venimos hace 3 años haciendo un foro, un parlamento, y bueno, eso no lo vamos a poder hacer seguramente en forma presencial, veremos si podemos hacerlo, ¿no? En estos nuevos modos de comunicarnos. También la participación en el encuentro plurinacional de mujeres, que también estamos charlando con las compañeras de San Luis y queremos sostener esta necesidad de ser visibilizadas y reconocidas desde la plurinacionalidad, ¿no? Que esto lo venimos también trabajando desde el encuentro de Trelew. Así que sí, van quedando cosas, pero bueno, las haremos de otros modos, pero seguramente las seguiremos caminando porque es necesario enriquecernos y fortalecernos entre todos. Irma, ¿algo más que te haya quedado por ahí dando vuelta que tengas ganas de compartirnos? Bueno, nada, tenemos un Facebook, Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, también un Instagram. También estamos como una manera de recuperar fondos para el movimiento, la novela El Tren del Olvido de la Huechafe Moira Millán, que pueden escribirnos y también comprarlo en el movimiento, así queda un pequeño margen que también nos sirve para poder hacer recargas de celulares y una cantidad de gastos que tenemos con las hermanas que ni siquiera tienen medios como para poder salir de su comunidad muchas veces. Así que, bueno, eso, agradecerte y seguir difundiendo nuestras voces. Así que muchísimas gracias. También tenés un programa de radio, ¿no? Que difunde voces. Sí, también. A ver, dale, contanos. Voces de los Territorios, los martes de 22 a 23 horas por Radio Caput, también es una posibilidad de difundir las voces y todo lo que sucede en los territorios, así que también están invitados a escucharnos, a participar y bueno, también hacer un intercambio y enriquecernos, ¿no? Irma, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias a vos, muchas gracias. Chao, chao. Abrazo.